Que hemos llegado en los últimos días, sobre todo como iban arreciando, golpeando. Imagínense usted, en Bellomonte, se construyeron unos puentes para hacer más ligero el tráfico. Lo dinamitaron, lo dañaron. ¿A quién terminan haciéndole daño a eso? Ya colocaron barricadas con saco, como que van para una guerra mucho mayor. Claro, en Bellomonte está la oficina de Capriles, una de sus oficinas, cerca de donde está la alcaldía de Baruta y toda la calle Miguel Ángel y todo eso trancado. Eso es una situación sumamente grave de algo. Pero vamos a ver el video donde la fiscal fijaba unas opiniones que no sé si las mantiene. Vamos a ver. Pueden considerarse manifestaciones violentas aquellas que traten de impedir el normal funcionamiento de las instituciones del Estado, aquellas que traten de fomentar desórdenes y aquellas que busquen obstaculizar el libre tránsito de las personas. La ley incluso establece penas para estos casos. Es decir, que el derecho a manifestar, como todos los derechos, no es absoluto, tiene límites. Esos límites vienen dados por los derechos humanos, los derechos fundamentales de los otros, como por ejemplo el derecho al libre tránsito, el derecho a la integridad personal y por supuesto el derecho a la vida. Bueno, ahí está esto, para tu análisis. Sí, Fraso y Ana Rosa y amigos que nos escuchan, esto que nosotros estamos viendo hoy, nosotros debemos decirlo, ya lo hemos vivido en Venezuela. O sea, lo que está ocurriendo hoy en el país es una reedición, una repetición del escenario del año 2014, ¿no? Sin embargo, ha sido concentrada con más fuerza la violencia, a diferencia de esa ocasión donde se extendió durante esos 6 meses. Hemos visto nuevamente la obstaculización de las vías públicas, es decir, el atentado contra los derechos de la colectividad. Yo recuerdo, Fraso y Ana Rosa, que en el año 2014, por ejemplo, conseguimos casos donde personas se vieron imposibilitadas de irse a hacer la diálisis a los centros de salud pública durante meses, porque un grupo decidió trancar las principales vías de obstaculización, de las vías de circulación en el país. Ese tipo de escenario lo estamos viviendo nuevamente. El tema del ataque a los centros de salud lo habíamos visto o lo habían asomado en el año 2013. Recordemos que en esa ocasión el ataque se concentró contra la módulo de Barrio Adentro, pero ahora, como lo decíamos en el segmento anterior, han traspasado límites inimaginables en la vida política de Venezuela, ¿no? Al atacar maternos infantiles con niños recién nacidos o mujeres en proceso de parto, al incendiar a personas en plena vía pública por el simple hecho de tener un color de piel diferente o de no comulgar con las acciones de violencia que se estaban ejecutando. Es decir, son hechos que atentan gravemente contra los derechos humanos de la colectividad, del pueblo venezolano. ¿Por qué la Fiscalía no imputa o abre investigación en estos casos? Porque hasta ahora donde más se ha afincado es en las acciones de los cuerpos policiales. Bueno, Fraso, nosotros desde el tema de la Comisión de la Verdad estamos haciendo un registro detallado de cada uno de esos acontecimientos. Parte de las decisiones de nuestro presidente Nicolás Maduro es ampliar el trabajo de la Comisión de la Verdad para cubrir esos hechos, ¿no? La Comisión de la Verdad, cuando se creó, fue establecida con el mandato de investigar los hechos de 1999 hasta el año 2015. Y ahora fue Pero visto la realidad, el contexto, la realidad que estamos enfrentando, donde se está repitiendo nada más la violencia, donde hay nuevas víctimas, el presidente decidió que la comisión también abordara esos episodios del 2017 y así lo hemos venido haciendo. Yo también, debo decirlo, desde mi condición de secretario del Consejo de Derechos Humanos, ya hemos venido haciendo contacto con los familiares de todas esas personas que han resultado víctimas de la violencia en cada uno de estos días para brindarle todo el apoyo del gobierno nacional a quienes resultaron afectados por esos hechos, y lo decimos independientemente de las circunstancias en las cuales fueron víctimas. Es decir, nosotros tenemos la obligación, y así lo estamos haciendo,
de tenderle la mano, de proteger, de atender tanto a la persona que resultó afectada por la acción desviada de un funcionario de un cuerpo de seguridad del Estado, como también a todas aquellas personas que han sido víctimas de los grupos violentos que intentan por esa vía conseguir lo que no pueden lograr a través del ejercicio democrático en el país, ¿no? Doctor, usted es experto en derechos humanos. A mí me gustaría que pudiésemos dar luz sobre los derechos absolutos, porque parece ser que la gente confunde el hecho del derecho a manifestar con un derecho absoluto que puede sobre los derechos de los demás. Sí, mira, la doctrina es muy clara cuando dice que todo derecho tiene límites, ¿no? Todo derecho tiene un límite. Es el único derecho que según la doctrina internacional no tiene ningún límite, es decir, que no acepta ninguna limitación, es el derecho a no ser sometido a la tortura. Nada puede justificar que una persona sea torturada. El resto de los demás derechos están sometidos a limitaciones que generalmente están establecidas en la ley con el objetivo de asegurar el ejercicio de los demás derechos que están previstos en la Constitución. Si hablamos de la protesta, efectivamente, el pueblo venezolano, cualquier persona tiene derecho a manifestar pacíficamente, pero el ejercicio de ese derecho no puede obstaculizar, impedir, hacer nugatorio mi derecho a trasladarme a mi lugar de trabajo, a mi lugar de estudio, a la tranquilidad pública o atentar contra mi vida. Es decir, los derechos humanos en general se limitan unos a los otros para asegurar el ejercicio por parte de toda la colectividad. Nosotros tenemos preparado un material que de hecho es hecho por los compañeros de Telesur sobre el uso de los niños en estas manifestaciones. Vamos a conversar entonces sobre la violación de los derechos de los niños al respecto. Veamos. Hechos lamentables, zapatos, rotas, chucherías. ¿Existe una legislación a nivel internacional, a nivel nacional, que prohíbe este tipo de manifestaciones, el uso de los niños? Y ese tema que se ha venido denunciando, lo hemos venido planteando en diferentes escenarios, sumamente preocupante, y nosotros debemos condenarlo categóricamente. Eso es parte de los límites que se han traspasado en esta ocasión, ¿no? Involucrar a niños, niñas, adolescentes en estos episodios de violencia política. Eso, debemos decirlo, constituye un claro atentado contra los derechos de la infancia y la adolescencia que están contenidos, en nuestro caso, en la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, pero también en la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención que ha sido ratificada por Venezuela. Incluso, Ana Rosa y Fraso, debemos destacar y hacernos eco de los llamados que ha hecho en Venezuela, por ejemplo, UNICEF, donde ha pedido que los niños, niñas y adolescentes no sean involucrados
en el ejercicio de ese tipo de acciones, sobre todo porque atentan y ponen en riesgo la integridad y el desarrollo integral de la infancia y la adolescencia. Doctor, porque, disculpe, no solamente está que quemaron la maternidad afectando a los niños, sino que también hay un uso directo en las manifestaciones. Vamos a ver un video, por favor, el video, donde el dirigente opositor ve cómplice el niño en la marcha. Vamos a verlo. No venga a pedir paz, que aquí no vamos a trinchera hasta amanecer. Mira, pórtate bien en lo que es. Mira que tú tienes 15 años, busca por ahí. Las elecciones, oíste. En las elecciones Tranquilo, quédate tranquilo. Anda con cuidado. Tenga cuidado que tú tienes 15 años. No puedo decir que no sabía. Ahí tenemos al gobernador del estado Miranda, Capriles Radonsky, diciendo, vete tranquilo que tú tienes 15 años, quédate tranquilo. No vete, quédate tranquilo. Así es, y ahí en ese caso en particular, en ese video, hay un elemento que es aún mucho más grave, que es que el señor que sale allí, que es Enrique Capriles Radonsky, es la máxima autoridad administrativa del estado Miranda y que tiene obligaciones en el marco de la Constitución, entre ellas trabajar para asegurar el respeto de la infancia y de la adolescencia, de las cuales él no puede deslindarse en su condición de activista político. ¿Cómo puede explicar ante el llamado que usted nos decía de la UNICEF, Capriles, su comportamiento? Fíjese, eso se enmarca en el desconocimiento absoluto de todo el marco jurídico en busca de un objetivo político. Ellos han tomado la decisión que no importa nada a fin de conseguir el objetivo que están planteando. Por eso han traspasado todas las barreras conocidas en la historia venezolana y han hecho necesario al Estado tomar medidas adicionales para asegurar y garantizar la paz, como es, por ejemplo, ese llamado que ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué llamado ha hecho el presidente del gobierno a nivel internacional, de las Naciones Unidas, de los organismos internacionales, de la misma UNICEF, en relación a esto que es sumamente grave? Mira, nosotros hemos permanentemente llevado estos acontecimientos a todas las instancias nacionales e internacionales, dando a conocer la realidad de lo que ocurre en Venezuela, porque eso es un elemento bien importante. En el mundo se vende una realidad de Venezuela que no se corresponde con lo que efectivamente está ocurriendo en nuestro país. Por eso es que la labor de denuncia internacional, de llevar la verdad de lo que pasa en el país, es un elemento fundamental para poder alcanzar que la verdad se imponga, que reine la verdad y que podamos detener acciones de esta naturaleza que le hacen un daño terrible a esa infancia y a la adolescencia, pero que le hacen un daño terrible al país, porque allí hay parte de una generación que viene creciendo y que está siendo llevada por el camino de la violencia y del odio, que es lo más importante. Para finalizar, un mensaje de esperanza. Mira, nosotros debemos hacer un llamado a todos a consolidar la paz en el país. Hay un anhelo colectivo de paz. La violencia es rechazada por todo y cada uno de los sectores. Yo cuando me tocó estar en el debate del Plan Nacional de Derechos Humanos, preguntábamos a la colectividad con qué idea asociaba la figura de los derechos humanos. Y la inmensa mayoría nos dijo, derechos humanos es igual a paz. Es decir, que hay un sentimiento colectivo que rechaza y que condena la violencia. Y el llamado es sumarnos todos y todas, sin prejuicios, a esos llamados que ha hecho el presidente Nicolás Maduro a resolver la diferencia en la vida política a través del diálogo y ahora con esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias, doctor. Gracias, Larry. Gracias a ti.